segunda cosa aquí es: confía en tu Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él es un Dios proveedor. La ilustración en Mateo 6 es muy interesante. Desde los versículos 26 al 30, Jesús dice: fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Jesús nos da un gran ejemplo y nos da una gran ilustración acerca de cómo es el corazón de Dios y cómo es la provisión de Dios. Las aves del campo, dice Jesús, no se estresan por la comida. No se estresan. Yo no conozco el caso de una ave en libertad que haya sufrido de estrés. Tal vez en cautiverio sí, pero en libertad no. No se estresan, ¿no? Ahora, ojo que se esfuerzan en buscar la comida, eso sí. La actitud de las aves no solo es pasiva, esperando que caiga del cielo. Tienen que salir a buscarla. Es lo que yo les decía, la diferencia entre ocuparse y preocuparse, ¿no es cierto? Una analogía también parecida es: pensemos en un ser humano que tiene mascotas. ¿Cuántos de ustedes tienen mascotas? ¿Sí? ¿Y les dan de comer? ¿Sí? ¿Y será que sus mascotas se estresan por qué van a comer? No, ¿no es cierto? A veces más bien uno es el que se estresa y ahora qué le doy de comer, ¿no? Yo les converso algo hace unos días, hace una semana atrás, en nuestra casa nos encontramos en la puerta de nuestra casa afuera nos encontramos un conejito, un conejo. No sabemos si alguien lo abandonó o quién le dejó ahí, pero estaba en la puerta de nuestra casa un conejo. Y a mi esposa le encantan los animales y enseguida lo primero que pensó es en adoptarle. Y era un día viernes en la tarde que justo teníamos que salir. Los viernes en la noche yo estoy en la iglesia Emanuel repasando la alabanza con los chicos de allá y justo teníamos que salir y le dejamos en la casa y nos fuimos, ¿no? Y yo no sabía que mi esposa todo el camino había estado preocupada, ¿no? ¿Y qué va a comer el conejo? ¿Y qué va a comer el conejo? Después llegamos a Tuntaki y como llegamos un poco temprano, lo primero que me dijo es: vamos un rato al mercado, ¿no? Y yo allá al mercado, ¿para qué? Consigamos alfalfa, ¿no? Entonces fuimos al mercado a buscar ese rato si había alfalfa y buscamos y encontramos y después íbamos en la moto cargados el paquete de alfalfa. Pero la cosa es así, porque yo pensaba, de pronto así es Dios. Dios es el que se preocupa por nuestras necesidades. Él se preocupa para que nosotros no nos preocupemos. ¿Por qué vamos a comer? ¿Por qué vamos a beber? La primera ilustración que nos pone Jesús es con los animalitos, el padre que alimenta a sus animalitos. Luego habla de los lirios del campo, que tampoco se estresan, ¿no? ¿Han visto una flor estresada? Yo no. Tampoco se estresan por su apariencia física. Pero dice Jesús, sin embargo, Dios los hizo hermosos así como son naturalmente. Y dice que ni todos los lujos de Salomón, la Biblia nos habla de todo lo que tenía el rey Salomón, dice, ni todos los lujos de Salomón pueden compararse con lo que Dios hace naturalmente. ¿Por qué a veces nos estresamos tanto?
Y notemos aquí una comparación que hace Jesús con la fragilidad de las flores. Porque dice los lirios del campo que hoy están y que mañana son arrojados al horno. De igual manera, podemos pensar que la vida del ser humano, esta vida terrenal, a veces es frágil. Hoy estamos, mañana puede ser que ya no estemos. ¿Y de qué sirve a veces tanto afán por vestirnos mejor? Por gastar dinero en nuestra apariencia física, en lujos, en cosas que a veces en realidad no necesitamos. Jesús nos enseña, Él es el proveedor. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestras necesidades. Dice el versículo 32, porque son los paganos los que andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Tenemos la seguridad de que Dios conoce nuestras necesidades. Él nos ama, se preocupa por nosotros. Y Jesús dice aquí que esa confianza que tenemos en Dios es algo que nos diferencia de la gente que no tiene a Dios. Jesús dice, la gente que no tiene a Dios, de ellos se estresan por todas estas cosas. Pero ustedes deben tener la seguridad de que el Padre Celestial sabe que las necesitan. Tenemos la seguridad que Dios conoce nuestras necesidades. La vida cristiana no es una vida que nos libre de problemas, que nos libre de preocupaciones o nos libre de necesidades. Pero sin embargo, la diferencia es que nosotros debemos tener la confianza en medio de todo, que Dios conoce nuestras necesidades. La confianza que la gente que no tiene a Dios no la tiene. Esa es la diferencia, ¿no? También el confiar es una prueba de fe muchas veces. Jesús dice en el versículo 30, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? La confianza en Dios en medio de nuestras dificultades es una prueba de fe. Yo les voy a conversar algo. En mis primeros años de ser cristiano, yo vivía en Quito y vivía solo, trabajaba. Yo antes de dedicarme al ministerio a tiempo completo siempre fui vendedor. Toda mi vida fui vendedor. Y los que han trabajado en ventas saben que puede haber temporadas en las que a uno le va bien, pero asimismo hay temporadas en las que a uno le puede ir muy mal. Y a veces yo pasaba por circunstancias difíciles. Y leía este salmo que es muy conocido, el Salmo 23. Y el versículo más conocido es el versículo 1, que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y en realidad, yo les confieso, había momentos en que sí me sentaba y decía, el Señor es mi pastor, entonces, ¿por qué me falta todo? Y le preguntaba al Señor, eres mi pastor, y dice el Salmo, nada me falta, pero a mí sí me falta. La situación es que al leer el resto del Salmo, uno se comprende una gran verdad. Porque, por ejemplo, en el versículo 4, dice, aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno porque tú estás conmigo. En el versículo 5 dice, me preparas banquete a la vista de mis adversarios, ¿no? Y en el 6 dice, sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Comprendí que el Salmo no me garantiza que no voy a pasar por valles sombríos.
El Salmo más bien me dice que voy a pasar por valles sombríos, pero dice no temo sufrir daño alguno. El Salmo dice que no voy a tener adversarios. No, el Salmo dice que voy a tener adversarios. Sin embargo, dice que Él derramará mi cabeza con perfume. Y al final la conclusión es que sé que la bondad y la misericordia del Señor me acompañarán todos los días de mi vida y que en la casa del Señor viviré por largos días. Llegué a comprender que el Señor es mi pastor y que nada me falta porque todo lo que necesito es Dios. Y si tengo a Dios, tengo todo lo que necesito. Si tengo a Jesús, tengo todo lo que necesito. El problema es que a veces comprendemos esta verdad solo en las circunstancias más difíciles. Alguien decía, nunca sabes que Jesús es todo lo que necesitas hasta el momento en que Jesús es todo lo que tienes.